Bienvenidos a esta última clase de Espíritu Santo persona. Y me pareció importantísimo para esta clase tocar un tema que a ustedes les va a gustar mucho y les va a interesar porque aplica a la necesidad de fluir en la vida espiritual. Y vamos a tocar el tema avivamiento. Qué maravilloso tema, ¿no? Porque es un tema que quizás hoy lo tenemos sobreevaluado emocionalmente en algunos casos y devaluado en otros. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio en este asunto para comprender el verdadero significado del avivamiento. A lo largo de esta clase vamos a ver las características del avivamiento, la predicación, la santidad, vamos a estar viendo el arrepentimiento, las características que debe tener un avivamiento. Pero antes de ir a las características del avivamiento, deberíamos hoy iniciar con la definición de un avivamiento. Habacuc, capítulo 3, verso 2 dice: aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Qué maravilloso texto, qué maravillosa palabra actualizada. El profeta dice una frase que creo que la hemos predicado, todos los predicadores que conozco han predicado este mensaje. Pero ¿de qué se trata lo que el profeta está diciendo? Está diciendo que había una generación muerta que necesitaba volver a resucitar. Y creo que hay un ejemplo bíblico, hay un ejemplo en la palabra de Dios que nos va a ayudar a entender mucho más este asunto. Es el capítulo 37 de Ezequiel, donde Dios toma al profeta y lo lleva a un valle de huesos secos. Sí, como escuchás. No lo lleva a un valle de gente enferma, tampoco lo lleva a un valle de muertos, sino aún más, lo lleva a un valle de huesos secos. Y yo diría que esta sería una misión totalmente imposible. No hay posibilidad de ningún tipo de resultados en ese lugar, porque el profeta está parado sobre una situación completamente inerte, sin vida, imposible. Recuerdan que Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Le dice al profeta, y el profeta dirá: tú lo sabes, Señor, esto es una misión imposible, no hay forma que yo sepa esto, yo no puedo hacer nada por estos huesos. La Biblia dice que Dios le llama al profeta a profetizar, pero quiero que se detengan en un concepto. Si había un hueso, si había un valle de huesos secos, que luego al final del proceso de profetizar se levanta un ejército de hombres, ¿sí?, que son el ejército de Israel, es porque primero hubo un ejército vivo que murió, un ejército que fracasó. Ese era el ejército de huesos secos, un ejército de personas que habían sido vencidas. Así que me imagino que no solamente estaban los huesos, sino las espadas arrumbradas, los escudos oxidados, todo lleno de tierra, y el profeta en ese lugar parado, solamente viendo un espectáculo de una historia, de algo que contaba un fracaso, algo que estaba escrito en un hecho de huesos secos. Un día hubo un ejército, hoy quedaron huesos. Así que eso es un avivamiento. Levantar una generación que un día estaba viva, con victorias, con emprendimientos, pero que hoy no tiene vida. ¿Has estado frente a eso? ¿Has vivido esa situación, mi querido alumno, donde te enfrentas a predicar a un público totalmente frío, indiferente? ¿Has estado quizás sentado en la mesa de familiares donde dices: algún día conocerán al Señor? ¿Los veo tan lejanos? O como en mi caso, ir a países, naciones, ciudades y pueblos que a lo largo de todos estos años me ha permitido Dios visitar, y lugares donde yo encontré atmósferas pesadas y situaciones incambiables. Y usted dice: ¿cambiarán algún día? ¿Se transformarán? Realmente son valles de huesos secos, donde uno necesita ver una sola palabra actuar, la palabra avivamiento. Y me gustaría también definir que avivamiento no es solamente resurrección de la vida, sino soberanía de Dios. Porque Dios le dice al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice:
tú sabes. Si esto va a vivir, va a ser por tu voluntad. Entonces, podemos ayunar, podemos orar por avivamiento, podemos buscar el rostro de Dios por un avivamiento, pero recuerda siempre que el Espíritu Santo es soberano. Eras nuestro paracleto, Él está a nuestro lado, pero recuerda que no es tu sirviente, que lo que hace lo hace por el propósito del reino y lo hace por su voluntad. Con lo cual, cada vez que viene un avivamiento, deberíamos decir como segunda instancia que no es solamente resucitar, segundo es su voluntad, que sea su voluntad y no la nuestra. Si va a haber un avivamiento, si algo va a resucitar, tiene que ver con tu propósito, Dios. Tiene que ver con que tú lo deseas, tú lo quieres hacer, y si lo haces será para tu gloria. No será por el ayuno ni la oración de ningún hombre, no será para el aplauso de ningún hombre, sino para la gloria de tu nombre. Cuando alguien se adjudica de alguna manera ser una persona de avivamiento y dice, yo soy el que provocó el avivamiento, está entonces contradiciendo el hecho de que el que viene a traer avivamiento por voluntad propia es el Espíritu Santo de Dios. Habacuc nos lo confirma diciendo, aviva tu obra, es tu obra, no la nuestra. Si tú lo quieres hacer, tú lo haces por voluntad propia. Lo que dice Ezequiel en el capítulo 37, tú lo sabes, dice el profeta. No es mi voluntad, es tu voluntad, Señor. Si tú lo quieres hacer, será tu obra. Esta rendición de los vasos, de las herramientas que Dios va a usar, es la que Él está buscando en este tiempo. Está buscando hombres de avivamiento, mujeres de avivamiento. ¿Y cuáles son las características de este remanente de hombres y mujeres de avivamiento? Son personas que no vienen a imponerse, sino vienen a sujetarse a lo que Dios quiere hacer y donde Él lo quiera hacer. Como tú quieras, Señor. Donde tú quieras, Señor. A la manera que tú quieras, Señor. Dice la palabra de Dios que Dios tomó a Felipe y lo sacó de un avivamiento. Había un mover tremendo en Antioquía. Dios estaba usándolo poderosamente a él, estaba usando a Aquilas, a Priscila. Había un movimiento tremendo. Pero Dios toma a Felipe y lo traslada y lo lleva al desierto a hablar con un etíope, con un solo hombre, a predicarle a un hombre que necesitaba escuchar el Evangelio. Y si usted te pones a pensar, yo me hubiese quedado en el lugar del avivamiento, donde las multitudes se convertían, donde había milagros y maravillas, pero Dios toma a Felipe y lo lleva para predicarle a uno en medio de un desierto. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios es soberano. Él va a obrar y dirigir la vida de la iglesia primitiva y le va a llevar conforme a lo que Él crea que beneficia al reino. Cuando Pablo tiene que hacer su viaje a Asia, está, creo que en su tercer viaje misionero, proyectado sus barcos para ir hacia Asia, viene una visión en la noche de un joven macedonio que representa España, representa el occidente, diciendo pasa para este lado. Y los planes cambian. El avivamiento no sería para China, ni sería para Japón, ni para esos lados en ese momento, sino que sería para Europa. Y Pablo comienza un movimiento espiritual tremendo en la parte de Europa. Quiero que noten esto, ¿no? Lo vemos, lo vemos en las páginas de Hechos de los Apóstoles. Dios está continuamente gestionando el mapeo espiritual del avivamiento, donde Él quiere y cuando Él lo quiere, donde Él lo desea. Pablo, después de un naufragio, cae en la isla de Pasmo y en ese lugar él predica la palabra de Dios y en ese lugar, perdón, en la isla de Pasmo, él cae en una isla, en la isla de Pasmo está Juan, el Juan el apóstol, donde él muere en la cárcel aislado. Pero cuando Pablo llega a esa isla, luego de un naufragio, él le predica a los nativos y en ese lugar hay un avivamiento, una resurrección. ¿Por qué? Porque Dios lo hace cuando Él quiere, donde Él quiere. El Señor Jesús dijo, voy a pasar por Samaria porque me es necesario, por una mujer que luego convertida le predica a todos los samaritanos, cuando Él quiere, donde Él quiere, a la manera que Él quiere. Por eso avivamiento no tiene que ver con lo que yo deseo, sino donde tú quieres, Señor, úsanos, a la manera que tú quieres, donde tú quieres. Así que es resurrección, es donde Él quiere, cuando Él quiere.
Y hay una tercera cosa que muchos no están de acuerdo y que he escuchado a algunos predicadores hablar de que esto no es así, pero yo debería decir que desde mi lugar tengo que, y las evidencias me lo muestran porque en estos años he podido predicar en muchos lugares y he visto muchos movimientos. Creo que el avivamiento tiene un día de inicio y un día de finalización. Comienza y termina. No hay un avivamiento eterno. Es un movimiento de comienzo y culminación, donde luego del avivamiento, luego de esa resurrección, queda una cosecha que hay que administrar. El tema es que los hombres se han adueñado de los avivamientos y han de alguna manera gestionado una institucionalidad en este sentido también. Institucionalizar un avivamiento es decir, bueno, ahora los dueños del avivamiento somos nosotros y lo seguiremos hasta que querramos, Señor. No, no, no. Esto no es así. Cuando Dios se comienza un avivamiento, lo hace por su propósito, pero también dice, hasta aquí, ahora quiero que administres la cosecha. El reino de los cielos es parecido, dijo Jesús, a un hombre que tira una red a la mar y luego trae todo a la costa y se para. Eso es un avivamiento. Es traer una gran cosecha, una gran pesca y separar. Eso es lo que pasa en los avivamientos. Mi experiencia me dice que los avivamientos provocan movimientos, emociones, multitudes, personas de toda clase, de toda intencionalidad, mentalidad, aparecen en los avivamientos. Los avivamientos tienen esa característica, el ser, digamos, como llamadores, provocan que la persona quiera estar, que quiera venir. Eso es lo que sucede con los avivamientos. Y a lo largo de la historia hemos visto cientos de avivamientos que han impactado ciudades, naciones y que han comenzado y que han terminado. Que han comenzado bien y en muchos casos terminaron mal porque hubo hombres que manipularon y, digamos, institucionalizaron lo que creyeron era propiedad de algún hombre. Esto debería volver a tener el vocabulario de cada hombre y mujer que anhela un avivamiento. Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes cuándo, cómo, dónde y hasta cuándo. Tú sabes, Señor, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de las temporadas, de los tiempos. Y sin lugar a dudas que en Argentina, que en Latinoamérica, que en Estados Unidos, que en Europa, que en África, que en India, que en Medio Oriente necesitamos un avivamiento. Necesitamos avivamiento en cada territorio, pero también sabemos que Dios lo hará donde Él quiera. Hay lugares donde Dios levantará cosechas extraordinarias y hay lugares que se mantendrán fríos e inertes. No me preguntes por qué. Lo único que yo puedo decir es que cuando yo miro al cielo digo, tú lo sabes, Señor. Yo vivo en esta gran nación que es la Argentina y sigo orando por mi país y digo, Señor, hazlo en este país nuevamente. Tú lo hiciste, hazlo de nuevo. Aviva tu obra, porque hay muchos generales que han muerto, hay muchos líderes que están apagados, hay muchas personas que no oran, que no buscan a Dios, que no tienen un llamado a estar con el Espíritu Santo. Sumamente triste escuchar líderes que me cuentan que han dejado de orar, que dejaron de tener devocionales y quieren avivamiento y no estar en su presencia. En 1902 hubo un avivamiento que se llamó el pentecostalismo. Comienza con Seymour, un predicador que era un hombre de color tuerto y que, según dice la historia, él alquiló una especie de galpón donde no sé si era una fábrica o un lugar de animales, pero no era algo tan estético. Simplemente lo limpió y me llama la atención porque él se puso una bolsa de cartón en la cabeza y se arrodillaba a orar. ¿Por qué la bolsa de cartón? ¿Por qué este extravagante predicador hacía esto? Porque no quería que nadie lo molestara. Ese intencional hombre de búsqueda y de intimidad despertó el interés de muchas personas que vinieron a orar con él. Y cuando empezaron a orar, Dios trajo un avivamiento sobrenatural. Visitó la calle Azusa
y a partir de ahí un avivamiento llamado el avivamiento pentecostal invadió toda América y Europa. Los avivamientos a lo largo de la historia han sido esas características de hombres que se la jugaron, de hombres que se entregaron, de mujeres que se entregaron, de grupos que se entregaron al Señor. Acá en Mendoza, en el año 50 hubo un matrimonio, perdón, unos pastores que se llamaban los pastores Miller, que comenzaron un movimiento de avivamiento y hay una historia muy particular que cuenta que ellos estaban con un grupito de oración de 4 personas totalmente insípidas, personas que no tenían voluntad, personas que no tenían pasión, pero que el predicador oraba cada tarde porque el Espíritu Santo le había dicho vengan a orar. Y entonces él preguntó, ¿alguno tiene algún sentir después de cada reunión de oración? Y había un hermano que decía, yo tengo un sentir, pero es una locura. ¿Cuál es? Quiero darle un golpe a la mesa. Bueno, venga y dele el golpe a la mesa. Y entonces dice la historia que el hombre se iba y decía, no, no, no haré esa locura y comenzó a orar nuevamente al otro día y vuelvo a preguntar al predicador, ¿quién quiere hacer algo especial hoy? Una palabra, agradecimiento y el hombre dijo, yo tengo la misma intención pero no lo haré. Y así pasaron 5 días y al 6.º día le dice, usted no seguirá sin darle ese golpe a la mesa. Y dice que el hombre golpeó la mesa y el lugar se llenó de la presencia de Dios. Es una cosa extraña. Empezaron a hablar en lenguas, cayeron al piso, glorificaban a Dios y comenzó un movimiento de arrepentimiento, de conversión. Multitudes vinieron. Algo extraño pasó. Dios se movió. Lo hizo a su manera, a su forma, rompiendo totalmente los paradigmas humanos, religiosos. Y levantó una gran cosecha en Mendoza en esa época, en la década del 60. Entonces, estoy mostrándoles a ustedes, mis queridos hermanos y amigos y alumnos, de que los avivamientos no tienen que ver con cosas de hombre, tienen que ver con una intervención sobrenatural, pero que también comienzan y terminan. Y terminan y muchas veces, por no entender a Dios, muchos han hecho que estos avivamientos terminarán en un fracaso institucional. Muchas de nuestras instituciones en Argentina comenzaron con grandes hombres de avivamiento. Las instituciones que hoy conocemos, no las voy a nombrar porque quedaría como que uno las está atacando, pero muchas de estas instituciones que tienen 100 años, 120 años, con templos antiguísimos que están en la Argentina, comenzaron con hombres de avivamiento europeos que vinieron a orar y Dios los usó. Pero hoy solo queda la institución, la religión, la votación, la competencia. Y aún así decimos, Dios nos usará con un avivamiento. No, amigos, no hay forma de que esto suceda si no volvemos al principio de lo que es un avivamiento. Un avivamiento es una entrega absoluta a Dios, un arrepentimiento de corazón, es una rendición al Espíritu Santo y esa rendición provocará, despertará en nosotros un llamado a estar con Él, un llamado a poder ser dirigido a donde Él quiere hacerlo, como Él lo quiere hacer. De eso se trata un avivamiento. Ahora veamos características. Las características cuando aparece el avivamiento, para que vos lo puedas identificar y digas, pastor, yo estoy en un avivamiento. Y yo te diga, bueno, ¿cuáles son las características? Bueno, la gente salta, brinca y llora. Ok, pero veamos bíblicamente, veamos la palabra de Dios, de qué se trata cuando un avivamiento visita, ¿sí? ¿Qué tiene que haber rigurosamente para decir esto es un avivamiento? Número uno, un avivamiento inicia siempre con la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios va a ser la herramienta que Dios usará, ¿sí? Por eso Dios le dijo al profeta, profetiza, hijo de hombre, palabras que Dios puso en su boca. ¿Ok? La fe viene por el oír y no cualquier cosa, sino la palabra de Dios, dice Romanos 17. Cuando el apóstol declara eso, no se refiere solo a la fe inicial, la que viene por escuchar por primera vez el mensaje, sino también permanecer en esa fe por el resto de la vida. Esa fe persevera también
esa fe que persevera también viene por oír la palabra de Dios. El factor más determinante para procurar la buena voluntad, la buena salud espiritual de la iglesia local es la exposición de los creyentes al mensaje de la palabra de Dios. Por esta razón, la predicación expositiva de la Biblia es de vital importancia para la iglesia. El mismo Pablo exhorta en Timoteo a que prediquen en tiempo y fuera de tiempo. Y se puede decir que el factor más determinante para procurar la buena salud espiritual de una iglesia local es la exposición de los creyentes a la Escritura. Un avivamiento genuino inicia como respuesta a la exposición fiel de la palabra. En el libro de Nehemías leemos que lo que parece ser una predicación expositiva. Esdras se sube a una plataforma delante de una asamblea, comienza a leer la ley a todo el que pueda entenderla, en Nehemías 8, y luego de algunos levitas ayudan al pueblo a entender lo que estaban oyendo, y esto sería un ejemplo claro de la predicación expositiva. La Biblia se lee, se explica de modo que todos la puedan entender, y los capítulos siguientes hablan del avivamiento que vino como respuesta a la predicación. Lo que sucedió en Pentecostés también tuvo un formato muy similar, cuando Pedro predica frente a la multitud, expresando que esto no era vino, que esto no era mosto, sino que era lo prometido, lo declarado por Joel en la profecía, que iba a derramarse el Espíritu Santo. Entonces, primero, veamos esto. No hay avivamiento solamente con sentimientos, emociones y música. El avivamiento necesariamente está marcado con la huella digital de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Pablo en Corintios, agradó a Dios anunciar el Evangelio a través de la locura de la predicación. O sea, lo que le agrada a Dios es que haya una exposición de la Escritura, de la palabra de Dios. Que las personas puedan oír el mensaje y puedan convertirse al mensaje que se está exponiendo. El oír el mensaje es importantísimo. Estamos viendo días donde la emoción, el sentimiento, la importancia de la sensación de lo que yo siento es mucho más importante que lo que pueda yo entender Dios está hablando. Entender a Dios, entender lo que Dios está hablando es vital, porque Dios habla a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La salvación de los creyentes no viene solamente por sentir música o emocionarse y llorar. He estado en muchas reuniones y he visto mucha gente llorar en los altares. Pero hay un libro que habla del avivamiento de Pensacola, de Stephen Hines, y hay un capítulo en ese libro que me gusta mucho, que dice que el título de ese capítulo es Estafadores del altar. Y en ese capítulo él explica que mucha gente que usted ve llorando, que ve quebrantada, que ve muchas veces en las reuniones con sus manos en alto, no están llorando por sus pecados, no están llorando porque quieren más del Espíritu Santo, no están llorando porque están arrepentidos de la vida que llevan, sino que están llorando por necesidades personales, porque quizás le falta un carro, un auto, porque quizás no tenga para pagar algún asunto, porque quizás no sea feliz con su familiar, o porque quizás está experimentando una necesidad personal en algún área, pero no necesariamente porque necesita o anhela al Espíritu Santo de Dios. Entonces él dice que esos son estafadores del altar. Y me pareció apropiado traer esta idea hoy aquí, porque la palabra de Dios te enfoca a comprender que venir a la presencia de Dios y aceptar a Cristo, aceptar un despertar, un avivamiento, no está basado en emociones personales, sino en enfoque a lo que Dios está hablando, al llamado que Dios está haciendo. Siempre a lo largo de la Escritura vamos a ver que Dios a Israel los llama a través de profetas con la palabra. Es decir, que la palabra se debe exponer, se debe claramente hablar expositivamente. Eh, Dentro de los 5 ministerios está el evangelista, evangelistis, que en griego es el proclamador, alguien que es como un mensajero. Vieron en la antigüedad
esos que venían y traían un mensaje de parte del rey, se paraban en una plaza pública y gritaban. Bueno, de eso se trata el evangelista, es un proclamador. De ahí que en los años 70, 80 y 90 hemos visto un movimiento de avivamiento en Latinoamérica, donde hombres se paran en una plataforma y predican. Este evento no es tan moderno, ya en el siglo XVIII comienza en Europa, pero en Latinoamérica se puede ver en el siglo XIX muy fuerte, muy marcado el movimiento de los predicadores de plataforma. Hoy, si usted pone a alguien predicando en una plataforma, y lo he visto en las plazas o cuando paso por algún lugar donde hay campañas, la gente se acerca, pero quizás más como un asunto, eh, digamos, cultural, evangélico, pero no necesariamente la gente viene a escuchar ni a arrepentirse como lo hacían en esa época. Hoy las plataformas son a veces digitales, son otros espacios que se usan, las herramientas digitales, los grupos pequeños. Hay otra forma de comunicar, pero lo que no se suplanta es la predicación de la palabra de Dios. ¿Se está entendiendo? No hay forma de suplantar eso. Podemos suplantar formas, pero no la esencia. La esencia es que se tiene que seguir predicando el mensaje puro de la palabra de Dios. Dios nos ama, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, resucitó, ascendió y pronto regresará y ha enviado su Espíritu Santo para consuelo, dirección y transformación del creyente. Este mensaje, al ser predicado de una manera clara, simple, precisa, hará que aquel que necesita salvación reconozca al Señor y se entregue. Pero esto también es obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve un predicador fiel, acompaña en ese avivamiento, trayendo cosecha. Entonces, el primer punto, recuerden, donde hay un avivamiento, habrá una predicación fluida de la palabra de Dios, un llamado al pecador a volver a Cristo. Número 2, donde hay un avivamiento, incluirá arrepentimiento y confesión de pecados. Eh, este punto creo yo que es vital, importantísimo, porque la palabra arrepentimiento también es una palabra que deberíamos entender. Arrepentimiento no significa otra cosa que tiene dos caras. Por un lado es metanoia, que es cambio de pensamiento, ¿sí? Un cambio de idea. Yo pensaba de una manera, ahora entendí que es de otra. Eso es metanoia. Y por otro, teshuvá en hebreo, que es regresar, volver. Y que, como muchas veces lo he enseñado, eh, el arrepentimiento, la teshuvá, es directamente proporcional a la distancia a la cual te has apartado. Por eso, cuando alguien en un avivamiento se convierte, reconoce a Cristo como Salvador, ahí está teniendo su primera experiencia de metanoia. Pero lo segundo será un comienzo a regresar a Dios, a volver a Dios, a recuperar cultura de reino, a volver a los brazos del Padre, a vivir la vida que Dios plantea. Y eso lleva un proceso de tiempo. Un avivamiento nunca será un lugar para emociones pasajeras. Un avivamiento real será un lugar donde el arrepentimiento se notará en los cambios profundos, en la transformación, en la confesión de los pecados. La escritura nos dice que cuando Juan el Bautista predicaba, la gente bajaba hacia el río Jordán confesando sus pecados. Amigos, la confesión de pecados en la escritura es algo muy importante, serio, y es parte del verdadero arrepentimiento. Es decir, Señor, he pecado contra ti, estoy arrepentido. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados será perdonado y el que confiesa sus pecados o sus transgresiones a su hermano será restaurado. La confesión tiene un poder muy grande. Cuando uno puede reconocer interiormente, pero también lo puede expresar, hay liberación. Por eso la liberación tiene una característica. La persona que se va a liberar está confesando,
sus necesidades y su opresión, porque el primer paso para la liberación es el reconocimiento y la confesión. Así que aquí estamos viendo la primera parte, la segunda característica, perdón, de un verdadero avivamiento. Veremos un mover de arrepentimiento, de transformación, ¿sí? De regreso a Cristo, de confesión de pecados. Cuando alguien me dice, pastor, yo estoy viendo un avivamiento en mi ciudad, esta es la segunda característica que usted debe notar en ese avivamiento. Ese avivamiento tiene estas características. Ahora, si por lo contrario tiene espacios llenos de gente, pero gente que no deja el mundo, no deja el pecado, no deja los placeres, no deja lo malo, entonces claramente no hay un avivamiento, es otra cosa, quizás sea algo que está atrayendo la atención, pero avivamiento como tal, resurrección de muertos espirituales para resucitarlos a la vida, trae necesariamente un arrepentimiento y un cambio espiritual interno, una transformación. Vemos este punto 3, que es el final de avivamiento, ¿sí? La tercera característica. Un avivamiento produce servicio en santidad dentro de la iglesia local. Este es un tema, creo yo, que más de uno dirá, pero pastor, bueno, dentro de la iglesia se puede servir de cualquier manera. Eh, yo, yo debería decirles en esta hora que este también ha sido un exceso en la cuestión de avivamiento. He visto gente que en cuanto al avivamiento ha abierto los brazos también a que el servicio sea de cualquier manera y a cualquier forma. Pero nosotros tenemos que entender que la exclusividad que tiene que ver la santificación hace que el servicio también sea santo. Es decir, que podamos brindarle a Dios lo mejor que el ser humano puede darle en su servicio a Dios, pero en esto se incluye Dios, porque Dios está obrando para que el servicio no sea un servicio natural, sino que sea un servicio espiritual y de santidad en el avivamiento. Dios ha determinado que la iglesia sea el medio por el cual su reino se extienda en toda la tierra. Por lo tanto, un avivamiento genuino atraerá a los creyentes a la iglesia local para que a través de ella puedan desarrollar la tarea que Dios les encomienda. El resaltar la importancia de la iglesia local no es meter a Dios en una caja, sino seguir los patrones que Él mismo nos ha dejado en su palabra. Este principio también lo podemos ver en los dos avivamientos que estamos considerando. Es cierto que en los tiempos de Nehemías no existía tal cosa como la iglesia local, pero vemos que el pueblo tomó un compromiso con el Señor, firmaron un pacto escrito de andar en la ley de Dios y de construir en el servicio del templo. El avivamiento en tiempos de Nehemías conectó al pueblo con la obra del templo y el sistema de ofrendas que exigía, que es un compromiso que guarda similitudes con el que tienen los miembros convertidos hoy en una iglesia local. Dios no hará nada que contradiga la revelación que inspiró y preservó para su pueblo. El Pentecostés se repite el mismo patrón de compromiso. Como resultado del mensaje Pedro se añaden como 3.000 personas y más adelante 5.000, y un avivamiento genuino conduce a las personas al compromiso con el crecimiento de la iglesia local. Ahí en Samaria, en Jerusalén, usted va a estar viendo que la iglesia primitiva era una iglesia de rango de compromiso social. El grupo de creyentes crecía en oración, en organización, en grupos pequeños y de contribución, de respaldo a la obra ministerial que hacían los apóstoles. Entonces, si vemos, tanto en el libro de Nehemías como en los dos casos que tocamos, Nehemías y el Pentecostés, son dos movimientos de avivamiento que se despiertan en dos momentos, en dos épocas, en dos situaciones diferentes, pero de resurrección espiritual, que tienen como detalle un grupo de personas que no solamente se convierten, sino que comienzan una obra de compromiso y santidad en el servicio al Señor. Entonces, veamos entonces, repasemos cuáles son las características de este avivamiento. Un avivamiento tiene una predicación
expositiva y clara de la palabra de Dios. Número 2, hay arrepentimiento y confesión de pecados. Y número 3, hay un servicio de santidad en el cuerpo a través de este avivamiento. Recordando al comienzo que avivamiento es resurrección de lo que está muerto, que inicia y comienza, inicia y termina cuando Dios lo dice, donde Él lo dice y como Él lo dice, ¿sí? Y avivamiento no es una obra natural, es una obra sobrenatural dada por Dios, dada por el Espíritu Santo. A lo largo de las épocas, Dios lo sigue haciendo y oro a Dios para que en esta temporada tu iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en la Argentina, en Latinoamérica, en las naciones, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en Medio Oriente, Dios desate un avivamiento global donde muchos puedan venir al conocimiento del Salvador. Espero que esta clase te haya bendecido, te haya fortalecido, te haya direccionado, te haya guiado en lo que es Espíritu Santo, persona, que hayas comprendido el poder de vivir la vida del fruto del Espíritu, hayas podido comprender lo que significa avivamiento, conocer al Espíritu Santo en todas estas dimensiones. Creo que te fortalecen para caminar una vida plena y oro a Dios para que esto se revele en ti. No solamente lo conozcas, se revele. Dios te bendiga. No dejes de escuchar la clase con el profesor invitado de este mes. No dejes de hacer tu autoevaluación que te bendice mucho para saber cómo venís, qué es lo que aprendiste. Y espero que sigas adelante para el próximo mes. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima y ha sido un gozo compartir con ustedes.